Hola, profe, buen día, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en que esté viendo este video. Me llamo Sofía Riedel, soy de segundo año del profesorado de matemática y ahora estaríamos hablando de historia y política, la clase 5 y 6. Yo comenzaría hablando desde la fundación del Virreinato del Río de la Plata de 1777. Bueno, ahí es como cuando comenzó todo. Con las invasiones de los ingleses en 1806, que hubieron dos invasiones. En 1806 es cuando se hizo la primera invasión, el cual tuvieron éxito. Tuvieron éxito porque como Gran Bretaña no podían comercializar con sus países, tenían que comercializar con el país, con los países de enfrente, ponele. Y encontraron lo que es el Río de la Plata, que era el centro como de toda Argentina y sus países limítrofes. Entonces intentaron invadir con una mentira de poder independizarse de los españoles. Luego, cuando los países limítrofes se dieron cuenta de esta invasión, vinieron, por ejemplo, como a ayudarnos y lograron sacar a los ingleses. Y bueno, ahí es cuando se hizo un cuerpo patrio para poder prevenir otra invasión. El próximo año se hizo, igualmente la primera invasión fue de 45, como de un mes y medio, cuando pudieron sacar a los invasores. En el próximo año, en 1807, se intentó hacer otra invasión y no se logró, ya que ya estábamos preparados para una invasión. Entonces se tuvieron que ir y ahí es cuando se creó la Revolución de Mayo de 1810, donde se hizo con un cabildo abierto y se creó la primera Junta Patria, que se sacó el rey y se puso a Saavedra tras una votación, el cual participaron la mayoría de las provincias, ya que hubieron provincias donde no pudieron participar. Ahí es cuando aparece la igualdad, los derechos, bueno, todo eso, cuando se empieza a pensar en una escuela utilitaria. Entonces, en 1816, el 9 de julio de 1816, se declaró la independencia en una asamblea en el Congreso de Tucumán. Bueno, en la Revolución de Mayo es cuando se formó la primera junta del gobierno y como el rey Fernando estaba preso en Francia, entonces se hizo la junta esta y se puso Saavedra. En este caso, donde apareció la igualdad, la justicia, la política y la utilidad, era necesario para la ciudadanía libre con derechos y obligaciones. En las asambleas de la independencia es cuando se empezó a saber de lo que es el himno, el escudo, la moneda, se eliminó la esclavitud y fue una independencia total de los españoles. Bueno, profe, ese era el bloqueo continental que yo le comentaba. No lo tenía en papel, entonces se lo tuve que mostrar así a través de otro celular. Donde los Gran Bretaña, como no podía comercializar con todos los de su continente, porque los franceses creo que eran, le prohibieron a todos comercializar con ellos, y justo cuando estaba en la revolución industrial, entonces ellos tenían tantos productos que tenían que buscar un lugar donde venderlo. Entonces decidieron ir a Buenos Aires, donde era como el punto centro para poder repartir en todo lo que es el continente latino. Y como era un país donde no habían comercializado con nadie, era un buen punto como para empezar a comercializar. Bueno, después la educación se centró en la enseñanza de la matemática y la lengua. Se utilizó con el método lanscasteniano
que eran los monitores que vimos el año pasado con el profesor Mina, que como habían pocos docentes, elegían a los alumnos que por ahí que más sabían para enseñarle a los más chicos, y así también se ahorraba como en profesores. Y después de la independencia está los de la generación del 37, donde eran chicos que como que venían de la independencia, querían hacer una ciudadanía con derechos y obligaciones. Y en el siglo, a fines del siglo XIX, Sarmiento fundó una escuela para niñas. Y bueno, después a fines del año 1810, Rivadavia quería unir dos corrientes de la cultura educativa, que era la de del liberalismo borbónico y del utilitarismo, que eran las corrientes del Plata y la del Norte. La del Norte era que quería como la educación con el Estado y la Iglesia, y la corriente del Plata era una educación más científica, con más ciencia. Y quiso aplicar Rivadavia su sistema, que consistía en la mezcla del liberalismo. Después Rivadavia se abocó en el problema de la educación. Bueno, el centro de la organización educacional fue la universidad, que después de 20 años el director Porredón pidió consentimiento al Congreso de Tucumán para poder fundar una universidad que después de varios años, durante el gobierno de Martín, se concretó en la realización. Y bueno, hasta ahí me acordaba de eso.